La última de las obras u operaciones del Espíritu Santo para con la cabeza de la nueva creación, es decir, Cristo nuestro Señor, es su testimonio sobre Él. Así que vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor, el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo sobre la persona, la obra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos sobre el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de la persona de Cristo, nos referimos al respaldo, autenticación y vindicación y propagación del conocimiento de la persona, la obra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en medio de un mundo contrario, en medio de un mundo que está opuesto al conocimiento de la persona, de la obra y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, acompáñenme, por favor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Juan 15, 26 y 27 dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta allí. El día de hoy, hermanos, para considerar nuestro tema, vamos a abordar los siguientes tres encabezados. Primeramente, vamos a considerar la necesidad del testimonio. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de este testimonio. Y por último, vamos a ver una aplicación. ¿Por qué es necesario, primeramente, que haya un testimonio de parte del Espíritu Santo hacia la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo? El contexto de nuestro versículo nos da la respuesta. Acompáñenme a leer a partir del versículo 18. Miren ustedes allí. Dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta allí. Miren, hermanos, qué claro y cómo se vuelve indiscutible el panorama de conflicto y adversidad que nuestro Señor Jesucristo está planteando aquí a sus discípulos en los días precisamente previos a su muerte. Nuestro Señor Jesucristo está cerca de morir y en sus últimos discursos privados que da a sus discípulos, comienza a hablarles precisamente acerca de todas estas aflicciones y contrariedades que tiene tanto Él contra el mundo y con el mundo, y lo tendrán también los discípulos. Pues noten ustedes que comienza desde el 18 diciendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Y por qué es que los aborrecieron al Señor? Porque dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren la primera causa, y esto es importante, hermanos, porque va a establecer las razones de la contrariedad del mundo. ¿Por qué aborrecen al Señor? Porque el Señor no es del mundo, y así los suyos no son del mundo. El versículo número 21 nos dice también, pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me, miren, envió. Aquí está nuevamente otra situación, hermanos, que a medida que vayamos avanzando va a ir cobrando mayor fuerza e importancia. El envío del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Noten una tercera cosa, el Señor vino y ¿qué hizo? Ha hablado. Noten entonces que es envío, hay una procedencia y luego también hay un hablar, es decir, la palabra, la enseñanza, la doctrina. Y luego dice el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Aquí está una cosa más, las obras que ha hecho. Esta palabra obras se refiere a las obras portentosas, a las señales, a los milagros que él hizo. Pero miren el verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y este aborrecer es ponerse en contra de mí. Pero ya que les acabo de decir, miren, a mí me han aborrecido porque de dónde fui enviado, porque no soy de este mundo, por la palabra que les he hablado, ¿se fijan? Y me han aborrecido también por las obras que he hecho. Pero sepan ustedes que a ustedes también los van a aborrecer, pero este es un tema un poquito aparte. Pero entonces, por lo tanto, dado que me han aborrecido y se han puesto en contra de mí por todas estas cosas, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él, miren, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo dará testimonio, dará respaldo de mí.
Y dice, y ustedes también van a dar testimonio de mí, pero el Espíritu Santo lo hará. Es decir, hermanos, que la Escritura nos enseña con toda claridad que el mundo entero yace en maldad, como dice 1 Juan 5:19, y que está bajo el poder de las tinieblas, por lo que no se puede esperar de este mundo otra cosa que no sea oposición a la persona de Cristo nuestro Señor, a su obra y a su palabra. Este mundo, si está entregado verdaderamente, como dice la Escritura, al poder de Satanás, no se puede esperar de este mundo que crea en el Señor, sino completamente lo opuesto, que se oponga al Señor. Es decir, la ocasión anterior vimos cómo el Espíritu Santo operó todas estas cosas en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que ellos veían, lo que las personas veían era un simple hombre como todos nosotros, con ninguna otra capacidad mayor. Le oían hablar y decían, ve nomás, ¿quién es este? Este no es el carpintero, no es el hijo de José y de María. ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿Por qué nos está hablando así? ¿Por qué pretende que tiene autoridad? ¿Por qué pretende que está hablando de estas cosas con esa autoridad y esa confianza? ¿Cómo se pone a hablar de esta manera? Es un hombre como cualquiera de nosotros. Esta característica de su humanidad, hermanos, hacía que las personas no le creyeran. De hecho, hermanos, vamos a decirlo así, si el Espíritu Santo no hubiese intervenido para respaldar y dar testimonio de la persona de Cristo, no habría habido posibilidad de que el mundo creyera en Él. Cuando comenzó su ministerio terrenal, el reino de las tinieblas envió a sus súbditos a desacreditar su enseñanza una y otra vez por medio de los escribas y fariseos. Y comenzaron cuestionándolo y diciendo, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Qué autoridad va a tener para decirnos esas cosas? Fueron estos mismos fariseos quienes cayeron en blasfemias en sus esfuerzos por desacreditar su poder divino, cuando el Señor les decía que Él procedía del Padre y ellos le decían, ¿tú cómo vas a venir de Dios? ¿Tú cómo has visto a Abraham si todavía ni tienes ni 50 años? ¿Cómo dices que tú viste a Abraham? Y ellos continuaron esforzándose por desacreditar su divinidad ante todo el pueblo. En realidad, hermanos, como la Escritura dice, nuestro Señor padeció tal contradicción de pecadores, es decir, todo el pueblo, todos los religiosos de su tiempo, todos estaban en contra de Él y diciéndole al pueblo, no le crean, no es cierto esto. Desde que nuestro Señor comenzó su ministerio, todo el mundo se volcó contra Él. Todo el mundo caído se volcó a desacreditar su persona, su testimonio, su procedencia, su nacimiento, en la procedencia de su poder, su divinidad y todas las cosas que pudieron. Se esforzaron, hermanos, y la Escritura nos da testimonio por desacreditar todo eso. Incluso el sumo sacerdote de ellos se dispuso a matarlo para que, según él, no se siguiera propagando su doctrina perniciosa y su fama entre el pueblo. Recuerden que es el sumo sacerdote el que les dice a los demás, ¿no sabéis que nos conviene que alguien muera
por el pueblo en vez de que muera todo el pueblo? Fueron estos personajes, hermanos, y los gobernantes de esta nación religiosa, quienes instaron a desacreditar su santidad en un juicio perverso con testigos falsos, y pagaron no solo a Judas para entregarlo, sino también pagaron testigos falsos, hermanos, para hacer un juicio falso y que apareciera ante todo el mundo como un criminal. Cosa que hasta el día de hoy, y juicio falso que hasta el día de hoy los judíos de raza creen, hermanos. Ese testimonio que ellos intentaron dejar quedó en la memoria de ellos. Luego estos personajes disputaron con Pilato para que le quitara el letrero sobre la cruz que le reconocía como el rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Decían, no pongas ese letrero porque él no es el rey de los judíos. Y dijeron, pon que quiso ser el rey, pero no es. Pero Pilato lo dejó así. Y continuó su animadversión, continuaron tratando de apagarlo, de opacarlo, que nadie lo conociera, que nadie le creyera, que quedara como un farsante. Todo el tiempo se esforzaron por hacer esto, hermanos, pues después exigieron guardias a las autoridades para que custodiaran aún su tumba, para que los discípulos no se robaran su cuerpo, según ellos. ¿Se acuerdan? Se juntaron y fueron y le dijeron, manda guardias porque luego se van a robar el cuerpo los discípulos y van a decir que resucitó. Noten ustedes el esfuerzo de la gente del mundo para que no sea conocido y para que no sea creído el Señor. Luego mintieron diciendo que sus discípulos se robaron el cuerpo cuando nuestro Señor resucitó. Y dijeron, no, los discípulos se lo robaron porque ya había dicho que iba a resucitar. Pero esto lo hacían para que la gente no creyera que había resucitado, hermanos. Incluso después desacreditaron las operaciones del descenso del Espíritu Santo también, diciendo que los que estaban allí experimentando estas operaciones estaban borrachos. ¿Se acuerdan? Dijeron, no, eso no es cierto, eso no es verdad, no está pasando así, Dios no está allí. Y luego azotaron a Pedro y a Juan para que no siguieran predicando en nombre de Cristo y diciendo que había resucitado. Y una innumerable lista, hermanos, de acciones que el reino de las tinieblas tomó en aquel tiempo, ha tomado y seguirá tomando para desacreditar a la persona, la obra y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto con el fin de que las personas no crean en Él. Pero insisto, hermanos, si ningún poder de la divinidad se hubiera ejercido sobre la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, sobre su alma y su cuerpo y su obra que hizo en esta naturaleza humana, hermanos, ¿piensan ustedes que habría podido ser creído? Un ser humano como nosotros habría podido permanecer, por más famosas que hubieran sido sus hazañas, habrían podido permanecer aún escritas y vivas hasta el día de hoy. ¿Cómo fue que tantas personas tan poderosas como los mismos reyes y emperadores y tantos miles de millones de personas que se han esforzado por desacreditar la evidencia acerca de Cristo no hayan podido lograr esto?
Porque desde que nació, hermanos, el reino de las tinieblas se levantó para aplastarlo, para opacarlo, para desacreditarlo, para que nadie creyera en él. Desde que estaba en el pesebre, aún Herodes mismo, hermanos, envió para matarlo. ¿Por qué nada de esto tuvo resultado? Porque aunque reyes y emperadores se esforzaron, hermanos, por desaparecer el testimonio de Cristo, ¿aún sigue vivo? Por el testimonio de los apóstoles, dirá alguno, porque los apóstoles luego testificaron de Cristo y que había resucitado, y ellos fueron los que le dieron continuidad al conocimiento de su persona y su obra. Bueno, ciertamente eso es lo que dice el versículo 27, pero ¿es posible que solo hubiese sido el testimonio de estos hombres lo que ocasionó que el conocimiento de Cristo permaneciera a pesar de la oposición de todo el mundo en contra? Nos responde el pastor puritano John Owen, cito: es sabido cómo el Señor Cristo fue vituperado mientras estuvo en este mundo, y cuán ignominiosamente fue enviado fuera de él por la muerte. Y esto siguió una gran contienda entre la humanidad, en la que el cielo y el infierno estaban profundamente involucrados. La mayor parte del mundo, los príncipes, gobernantes y sabios del mismo, afirmaba que era un impostor, un seductor, un malhechor, justamente castigado por sus malas acciones. Por otro lado, eligió a 12 apóstoles para que dieran testimonio de la santidad de su vida, la verdad y la pureza de su doctrina. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en su nacimiento, vida, obra y muerte, y especialmente de su resurrección de entre los muertos, por la que fue justificado y absuelto de todos los reproches del infierno y del mundo y sus calumnias repelidas. Pero, ¿cómo podía el testimonio de 12 pobres hombres, por muy honestos, prevalecer contra la intolerancia opositora del mundo? Por eso, esta labor de dar testimonio del Señor Cristo fue encomendada al Espíritu, que está por encima de todos, que sabe cómo y es capaz de hacer prevalecer el testimonio de Cristo. Termina la cita. Lo que el teólogo nos está diciendo, hermanos, es que si solo el hombre hubiera tratado de preservar el testimonio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por más honestos que hubieran sido y hubieran tenido credibilidad en aquel tiempo, y por más que se hubieran esforzado en extender ese conocimiento, hermanos, sin la intervención del Espíritu Santo, ese conocimiento se habría apagado hace muchos siglos. Si el Espíritu Santo no hubiera preservado este conocimiento, eso se habría acabado, puesto que, como vimos hace un momento, el mundo entero está contra Cristo y el conocimiento del verdadero Cristo. Nosotros nos sorprendíamos, hermanos, digamos que recientemente, de manera relativa, de que nuestra historia y todo lo que nos contaron de la historia es una historia manipulada por las tendencias del liberalismo y del socialismo,
Y nunca nos habíamos dado cuenta porque, miren, la mayoría logró aplastar a la minoría. Y todas las cosas que en realidad ocurrieron ya han desaparecido. ¿Por qué? Porque la mayoría se dedicó a desacreditar aún a aquellos que no, con los que fueron contrincantes, y hoy en día los tenemos algunos de ellos como villanos de la historia. ¿Por qué? Porque la mayoría, que fue la que ganó, fue la que reescribió la historia y puso a ciertos personajes como los villanos y exaltó a los otros como los héroes, y así nos la contaron y así lo creímos. ¿No habría podido suceder así con el testimonio de Cristo? ¿Con la persona de Cristo? Siendo los judíos quienes vieron y vivieron todas esas cosas, ¿no habrían podido, siendo más, apagar el testimonio de los apóstoles y propagar la mentira de que era nuestro Señor un hombre pecador y que por eso fue justamente, según ellos, juzgado y condenado y muerto? Y que la forma ignominiosa de su muerte era correspondiente a su maldad y castigo. Pero ¿por qué no ocurrió esto así, hermanos? Porque el Espíritu Santo se encargó de preservar, se encargó de dar testimonio, como nos dice el texto, de nuestro Señor. Por eso leímos toda esta porción del contexto. El Señor está diciendo, miren cómo todo el mundo me está aborreciendo. Miren cómo todo el mundo está en mi contra y está tratando de apagar el testimonio y las obras que estoy haciendo. Miren cómo el mundo está tratando de decir que no es cierto que vengo del Padre. Miren cómo el mundo está tratando de decir que no es cierta la palabra que enseño, que no son ciertas las obras que hago, y hasta están diciendo que las hago por el diablo, por Belzebub. Miren cómo todo el mundo está en oposición, pero les digo, de cierto les digo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Queda ahora más claro entonces este pasaje? Ahí es, y es en ese contexto en el que el Señor dice, el Espíritu vendrá y Él dará testimonio. ¿Cómo fue entonces que el Espíritu Santo dio testimonio acerca de la persona, de la obra y de la doctrina de nuestro Señor? Para considerar esto, vayamos, hermanos, a nuestro segundo encabezado, que es la naturaleza de este testimonio. Existen dos formas, hermanos, en las que de manera general el Espíritu Santo da este testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, una forma interna y una forma externa. El Espíritu da testimonio de nuestro Señor Jesucristo de manera externa y de manera interna. La interna se las da solo a los creyentes, mientras que la externa se las da a todos, creyentes y no creyentes. Pero consideremos primero el testimonio externo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se ejerce este testimonio de manera externa de parte del Espíritu Santo? Bueno, este testimonio se da primeramente por las operaciones autentificadoras, vindicadoras y propagadoras, por medio de las cuales el Espíritu Santo despliega claramente ante los ojos del mundo la legitimidad de la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguieron?
Allí es, hermanos, donde se despliega el testimonio externo del Espíritu Santo. Este Espíritu autentificó, vindicó y se encargó de propagar claramente y a los ojos de todo el mundo la legitimidad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su persona, su obra y su doctrina. Primeramente, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, número 1, el Espíritu dio testimonio de Él, descendiendo sobre Él pública y visiblemente en su bautismo. Aquella ocasión donde vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, como dice Lucas 3:22. Allí, hermanos, el Espíritu Santo se encargó de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, por ejemplo, estaba dando testimonio allí de él. Y él les dijo: aquel que venga y que descienda sobre él el Espíritu, ese es. Juan el Bautista ya había estado anunciando que había de venir alguien a quien él mismo iba a bautizar. Pero, hermanos, el testimonio del Espíritu Santo que descendió confirmó tanto a Juan el Bautista como a todos los que estaban alrededor y hacia todos los que se dieron cuenta que en verdad Él era el Hijo de Dios. Y miren lo primero que aquí se está legitimando: su procedencia, que viene del Padre, que es Hijo de Dios, pues la voz que dice que oyeron todos los que estaban allí decía: tú eres mi Hijo amado. Aquí está pues el Espíritu autentificando, dando testimonio y diciendo: sí, sí, es Él, a la luz de todas las personas. La razón por la que el mundo no creía en Cristo era porque no creían que había sido enviado por Dios, dice Juan 9:29. La gente no creía que Dios lo había enviado. Ellos veían a un hombre más y decían: ¿cómo te envió a ti Dios si eres hijo de José y de María? Si mira, aquí están todos tus hermanos, ¿cómo dices que te envió Dios? Y no creían en Él. Así que mediante este y los demás testimonios, el Espíritu había de reprender al mundo su dureza de corazón y de convencerlos de pecado a través de dar estos testimonios visibles, esas evidencias mostrando a la vista de todos que Él verdaderamente era Cristo. Por lo tanto, entonces, el testimonio del Espíritu Santo, primero, como les decía, estaba autentificando la persona de Cristo. Está vindicando su persona y enseguida habría de propagar también el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el puritano: si Cristo era justo o un engañador, debía determinarse por el hecho de haber sido enviado o no por Dios, y en consecuencia por la aceptación y desaprobación de Dios hacia él. El Espíritu Santo entonces convenció al mundo por su testimonio de que Cristo era ciertamente enviado y también aprobado. La segunda forma en la que el Espíritu da este testimonio externo de nuestro Señor es que el Espíritu Santo dio testimonio de Él por medio de sus milagros. Miren el versículo, dice el versículo 31, Juan 5:31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, ¿se fijan?
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y miren lo que dice. Pero yo no recibo testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, miren, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Hasta allí. Tal vez la dificultad, hermanos, que encontramos para aprehender estas cosas es que para nosotros es ya una realidad clara, tangible e innegable que nuestro Señor Jesucristo venía del Padre y que todas las obras que había hecho había sido por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, en el mundo entero que está lleno de oposición al Señor, ¿cómo habrían de ellos de saber, de reconocer que ciertamente era Dios el que lo había enviado? Vamos a llegar a un punto, hermanos, y a un día en nuestra era en donde vamos a tener que nosotros también esgrimir estos testimonios de parte del Señor acerca de Cristo, porque nos vamos a encontrar a muchas personas que nos van a decir, pero ¿y cómo sabes? Cristo nada más era un iluminado, igual que Buda y que Confucio y todos esos. En realidad no era tanto así. ¿Tú cómo sabes que era hijo de Dios? Y ustedes le van a decir, porque lo sé. ¿Van a responder eso? No, hermanos. El Espíritu Santo dejó testimonio, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo cuando el testimonio de otra persona valía, o la palabra de otra persona valía, los fariseos enviaron a preguntarle a Juan, Juan, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy. Es otro que viene después de mí. Ese es el Cristo. Y dice el Señor que Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista dijo, sí, es él. Y ese testimonio habría sido suficiente, digamos. Esos judíos que tenían tantos siglos esperando que viniera el Mesías, llega una persona haciendo estas cosas y ellos habrían querido saber si él era verdaderamente ese Mesías. Juan el Bautista da este testimonio, hermanos, sobre él, pero miren cómo dice el Señor. Sí, Juan dio testimonio de mí, pero yo no recibo testimonio de hombre. Es decir, el testimonio de Juan el Bautista, aunque es cierto y verdadero, no es sobre el que se fundamenta el testimonio de que de verdad yo procedo del Padre. El testimonio de que procedo del Padre es el testimonio del Padre mismo, el mismo Padre que dijo, este es mi Hijo. Ese es el testimonio al que se debe creer, dice el Señor. Y bueno, si tú eres de los que piensan y dicen, pues es que ver para creer, a ver, ¿cómo sé que eso es cierto? Pues dice el Señor, mira todas las obras que hago. Mira todos estos milagros y estos prodigios que yo hago. Estas obras, dice, dan testimonio de mí. Y observen cómo el Padre mismo es el que dio testimonio de la filiación divina
y legitimidad de su designación mediadora cuando dijo: este es mi Hijo amado. Mientras que el Espíritu Santo también dio testimonio por medio de las obras milagrosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en su naturaleza humana, como vimos en la ocasión anterior. Así pues que el primer y principal propósito por el que Dios dio al Espíritu Santo que obrara en todos esos efectos milagrosos era para dar testimonio, hermanos, de que Él era realmente el Hijo de Dios y que estaba lleno del Espíritu Santo y que estaba respaldado por Dios con el Espíritu Santo. Muchas personas se confunden hoy en día y piensan que Cristo vino a hacer bienes sociales y hacerle bien a la gente carnal y físicamente por medio de sus milagros. Cuando la realidad, hermanos, es que los milagros que nuestro Señor realizó tenían el objetivo de ser testimonio. El Espíritu Santo operó esos milagros, como ya vimos. El Espíritu Santo operó esas cosas con el propósito principal de dar testimonio de que Él era el Cristo. La razón de esos milagros no era, hermanos, para enseñarnos que la iglesia debía de preocuparse por las causas sociales. No, sino que era el propósito dar testimonio de que Él había sido enviado por el Padre. Y todo esto para que creyeran en Él, hermanos. ¿Sí me están siguiendo? Y todo esto, como dice nuestro mismo Señor Jesucristo, es para la preservación del Evangelio y para que los que escuchen y crean sean salvos. Porque, hermanos, el Evangelio no se preserva por nosotros. El conocimiento del Señor no se preserva gracias a nosotros. Es el Espíritu Santo el que está dando testimonio hasta hoy en día de estas cosas. La tercera forma en la que el Espíritu Santo da ese testimonio externo de nuestro Señor Jesucristo fue al resucitarle de los muertos. Pues dice Romanos 1:4, y fue declarado ser Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, el testimonio externo del Espíritu Santo hacia nuestro Señor Jesucristo se manifestó también a través del testimonio de los apóstoles de que Él había resucitado. Pues nuestro texto señala que el Consolador vendría y daría testimonio, dice, de mí. Y dice el Señor a sus apóstoles, y ustedes también van a dar testimonio. La resurrección, hermanos, como sabemos, es la forma en la que el Señor corrobora todavía una vez más la perfección y consumación de la obra de Cristo. Pues sabemos que al resucitar nuestro Señor es la señal clara y vívida para todos los que lo ven de que Él verdaderamente era enviado por Dios, de que hizo su función y su labor y que esa labor fue aceptada delante de Dios el Padre. Esto, hermanos, era necesario que tuviera testimonio. Si no hubiera habido un testimonio del Espíritu Santo, no hubiera podido ser creído.
El Espíritu Santo, hermanos, fue el que operó que a pesar de que los escribas y los fariseos y los dirigentes de la nación habían pedido que se pusieran guardias en la tumba, a pesar de que ellos trataron de esparcir entre la gente la mentira de que no había resucitado, ojo, hermanos, otra vez el Espíritu Santo se encargó de que ese testimonio brillara, pesara por sobre todo las conciencias de los que estaban allí y fuera verdadero y cierto. ¿Sí me explico? Porque es como que ahora viene y les dice el gobierno y las autoridades religiosas y les dice, no, no es cierto, todo eso es mentira. Y ustedes, y viene otra persona común y corriente y les dice, no, sí es cierto. ¿Y a quién le van a creer? ¿A quién se le suele creer? Miren ahí al gobierno diciéndonos que todo está bien, que no está pasando nada en el país, que todas esas coches que explotan en todos los estados en donde hay guerra y todos esos aviones incluso lanzando bombas, hermanos, en otros estados del país, que no está pasando nada, que eso no es cierto. Y viene alguien, una persona común y dice, no, sí es cierto. ¿Y a quién se le da el crédito? ¿A quién el testimonio de quién se cree? Del que tiene más autoridad, el que tiene más peso. Y ahí tenemos pues ahora a todos los medios de comunicación aceptando el testimonio del gobierno porque es el que tiene el peso. Pero traslademos esta situación al caso de nuestro Señor, hermanos, porque fue una situación muy similar. El Señor resucitó y el gobierno empezó a decir, no resucitó, no es cierto, no resucitó, se lo robaron. Y vienen 12 hombres sin educación y sin letras y dicen, no, sí es cierto, nosotros lo vimos. ¿A quién creen ustedes que le iban a creer? Obviamente al gobierno, a las autoridades de la nación, a los representantes del imperio que dominaba. Pero miren la importancia, pues, de que el Espíritu Santo interviniera en todas estas cosas. Si el Espíritu no hubiera intervenido y dado peso, tanto externo como interno, al testimonio de estos 12 hombres, hermanos, esto que ahora estamos predicando se habría perdido desde aquel tiempo. Y esta es la razón por la que los verdaderos apóstoles son los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Pues eso es lo que dice el Señor allí. Miren, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es la característica del apóstol? Que estuvo con el Señor, no que vio al Señor en este caso, sino que estuvo con el Señor desde el principio de estos 12 apóstoles. Y es por ello que tienen autoridad. La razón de su autoridad es esa, que el Señor se la dio porque ellos estuvieron desde el principio. Y es con esa autoridad que ellos declaran en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y dicen, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Miren cómo el Espíritu Santo sigue siendo el que da testimonio, el que respalda estas cosas, el que dice, sí, esto fue cierto. Por más que el mundo, lo que ahora se llama ciencia y tantas personas tratan de decir, no es cierto, eso nunca pasó, es un mito. El Espíritu Santo siempre sigue dando testimonio y diciendo, sí es cierto. Ahora bien, este testimonio que daban los apóstoles era mediante la predicación de la palabra y mediante los milagros que daban testimonio a la veracidad de la palabra que predicaban. Pues dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, miren, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Es claro, hermanos, que este testimonio se producía por medio de la predicación del Evangelio, el cual era confirmado por medio de milagros y de poder del Espíritu Santo que se estaba operando allí. Y tanto el don de la predicación como el poder para hacer los milagros eran operaciones del mismo Espíritu Santo, como lo hemos visto ya anteriormente. Y por eso decían los apóstoles, nosotros damos testimonio y el Espíritu Santo también. Por eso dice en ese sentido el pastor puritano Adam Clarke, esta predicación y estos milagros demostraron esta verdad divina. Jesús murió por vuestros pecados, resucitó para vuestra justificación. Contemplad lo que Dios obra en confirmación de estas gloriosas verdades. Creed pues en el Señor Jesús y no pereceréis, sino que tendréis vida eterna. Noten pues entonces que el testimonio que el Espíritu Santo está dando es para creer, hermanos. Es para que se crea en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Los apóstoles, pues, testificaban también de manera externa con su predicación, con los milagros que hacían, de que todo esto era verdad, hermanos. En un mundo en el que nadie había jamás oído hablar de Jesús. Hoy en día casi en todo el mundo se ha escuchado el nombre Jesús y casi todo mundo sabe quién es y qué hizo de manera muy básica. Sin embargo, en aquel tiempo nadie jamás había escuchado estas cosas. Y es como si llegaran con un pagano y le dijeran, mira, Jesús hizo esto, dijo esto y murió en la cruz y resucitó. Y él decía, ¿y cómo te puedo yo creer si yo nunca lo vi ni te conozco? ¿Me explico? El Espíritu Santo entonces estaba allí dando testimonio de que todas estas cosas eran verdaderas. Primero, por medio de los milagros de los apóstoles y el repartimiento que había del Espíritu Santo. Porque así como era necesario que el Espíritu Santo diera testimonio en nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, también era necesario que vindicara su persona y su obra entre los hombres después de haber muerto. Pues cuando Él estaba vivo, se podía presentar, mira, aquí está, Él es del que te estaba hablando. Pero ¿y cuando murió y ascendió al cielo? ¿Cómo le demuestro al pagano que no
tiene ni idea ni jamás ha escuchado sobre él, ¿cómo le demuestro que es verdad lo que le estoy diciendo? No sé si me han captado, hermanos, la necesidad tan grande de esta situación. ¿Cómo le demuestro a alguien que no lo puede ver, que no me cree, que ni me conoce? ¿Cómo le demuestro que todo esto es verdadero? Por el testimonio que dejó el Espíritu. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: y en un corto espacio de tiempo, este testimonio, junto con ese poder eficaz que puso en y por la predicación de la palabra, llevó no solo la vindicación del Espíritu contra todas las maquinaciones de Satanás y sus instrumentos por todo el mundo, sino que también sometió a la humanidad, escuchen, también sometió a la humanidad en general a la fe en Cristo y a la obediencia a Él, como dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Y es sobre este testimonio que aún se mantiene en el mundo una fe real en Cristo. Termina la cita. ¿Cuál fue la razón, hermanos, por la que, como les decía hace un momento, no hay país en la tierra que no haya oído hablar de Jesús y que en una forma básica dé crédito a la veracidad, al menos histórica, de estas cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Porque los apóstoles siguen vivos hasta ahora y siguen testificando con poder y milagros? No, hermanos, porque el Espíritu Santo dio un testimonio tan poderoso de la persona, de la obra y de la doctrina de nuestro Señor, que quedó plasmado en toda la humanidad y que a pesar de los siglos se ha mantenido ese testimonio hasta ahora. Y a pesar de que el mundo ha abandonado todos los fundamentos de la moral y ha abandonado todas las creencias y la fe, hermanos, el testimonio de la persona de Cristo sigue allí y sigue vivo, porque el Espíritu Santo sigue obrando sobre la tierra, hermanos. El Espíritu sigue preservando en la tierra el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor usa para salvar también. Porque en aquellas personas a quienes les hablamos del Evangelio, hay en nuestro medio, hay un conocimiento básico de quién es Él y una aceptación, al menos histórica, de su existencia. Y es en base a esa aceptación que nosotros ya no tenemos que demostrarles con milagros que esto es verdad, que Él existió. ¿Me explico? Y su palabra, esta palabra escrita que el Espíritu Santo preservó, es otro de los testimonios y de la forma en que el Espíritu sigue testificando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es la base y el fundamento sobre el que nosotros podemos seguir predicando y puede seguir siendo creído nuestro Señor. Y la razón por la que ya no necesitamos nosotros, hermanos, fíjense qué cosa tan milagrosa ahora sí. Ya no necesitamos los milagros para que la gente crea que existió un Jesús allá en Jerusalén e hizo todas estas cosas. Cuando no
cuando la gente ni jamás en la vida en toda la tierra habían oído de una persona que se llamara así, que habría hecho esas cosas, entonces los milagros eran útiles y necesarios para dar ese testimonio. Pero luego el Espíritu Santo esparció, hermanos, un testimonio y lo dejó sembrado en la humanidad de tal forma que ya no fue necesario que continuara esos dones de milagros a fin, porque recuerden cuál es su propósito, autentificar, dar testimonio de que estas cosas son verdaderas. El Espíritu ya dejó pues ese testimonio en la mente de la gran mayoría de las personas en este mundo, y es ese testimonio la base sobre la cual nosotros podemos predicar el Evangelio, y no tenemos necesidad de demostrarle al mundo que Cristo en verdad existió. Qué impresionante, ¿no les parece? Eso es algo asombroso, que aunque no crean en Él y que aunque sean naciones paganas, musulmanas o lo que sea, ya no necesitamos demostrarles que existió. El segundo testimonio que dijimos que el Espíritu Santo da, que es el interno, se da, hermanos, por medio del Espíritu Santo en el interior de los creyentes a través de la fe. Por medio de este testimonio que el Espíritu alienta en nuestros corazones para que el creyente verdadero reciba la seguridad de la legitimidad de la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Este es un testimonio interno, hermanos, que el Espíritu alienta o sopla en nuestros corazones, en los corazones de los creyentes verdaderos, para dar fe, para dar testimonio de la legitimidad y autenticidad tanto de la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese testimonio, hermanos, que como les decía, que viene por fe, es lo que el Espíritu da para que creamos. El cristiano entonces, en ese sentido, tiene un testimonio interno del Espíritu Santo que lo hace que no dude para nada de Cristo el Señor. Puede el mundo venir y hablarle y decirle cuanta cosa, y puede el mundo venir y hablarle y aún hasta blasfemar del Señor y mentir y decirnos, mira, eso no fue cierto en realidad, como aún algunos judíos siguen diciendo, ese Jesús era hijo de un romano, estás creyendo tú en puras falsedades. Pero el testimonio interno del Espíritu, hermanos, nos dice, claro que no, yo sé que eso es así. Y es ese testimonio interno, hermanos, el que da el Espíritu para creer en Cristo. Aquellos que son movidos y tambaleados por esas cosas, hermanos, es porque no tienen ese testimonio del Espíritu y no son salvos. El Señor lo da a aquellos que han venido a ser salvos. Y ellos entonces ya no necesitan que se les dé una larga cátedra de historia sobre la persona del Señor para poder creer que en realidad Él vivió en aquel tiempo, en aquella época. Los creyentes verdaderos ya no necesitan ver para creer. Los creyentes verdaderos ya no necesitan ir a la tierra de Israel
para ver los lugares donde anduvo el Señor y entonces ahora sí confortar sus corazones y decir, ay, ahora sí ya estoy tranquilo de saber que era verdad todo esto. Mira, aquí está el lugar donde murió según ellos y la tumba y el sepulcro y cuanta cosa. Oh, entonces ahora sí ya vuelvo de Israel confortado en mi corazón. No, hermanos, eso no es así. Eso es ver para creer. Ese no es el testimonio que el Espíritu da a los verdaderos creyentes. Por esta razón, los verdaderos creyentes ya no andan peregrinando, hermanos, a la nación de Israel, porque el testimonio es interno. Y por esta razón se llama verdadero creyente. Por eso se llama creyente, porque cree sin que haya una manifestación externa, sino internamente lo cree. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí está pues el resplandor en nuestros corazones. Observen ese testimonio que opera a través, miren, ese testimonio opera a través del conocimiento de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, pues dice el texto, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es quien resplandeció nuestros corazones, ¿cómo? Por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Observen entonces la importancia del conocimiento de Cristo para que este testimonio se afiance. Primero para que exista y para que se afiance. Por lo tanto, entonces, y en consecuencia, observen la importancia de la sana predicación de la palabra de Dios y del verdadero evangelio de Cristo para que este testimonio permanezca en los corazones, se siembre y permanezca en los corazones, hermanos. Porque si entonces se da un conocimiento diferente, entonces el testimonio no puede ser vindicado allí. Pasemos entonces a nuestro tercer y último punto, que es una aplicación más breve de estas cosas, hermanos. Por lo que hemos considerado, hermanos, es claro entender que hasta el día de hoy el Espíritu sigue ocupándose, noten, de esa misma obra testificadora y que lo seguirá haciendo hasta la consumación de todas las cosas. El Espíritu sigue ejerciendo su labor testificadora en todos los creyentes, hermanos, en la tierra y también en los creyentes, y lo seguirá haciendo. Y eso, como vimos, lo hará a través del conocimiento de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún el testimonio que tienen los incrédulos en todo el mundo de manera general es un testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Ustedes pregúntenle a un musulmán en cualquier país del mundo, ¿has oído de Cristo? Sí, aquel que dice que hizo esto y lo otro, pero noten que tiene un conocimiento muy básico, pero lo tiene, lo niega, pero lo tiene. Ese testimonio sigue allí por parte del Espíritu Santo en el creyente. Noten entonces, más bien en este caso, en el incrédulo. Noten entonces cómo el Espíritu es a través del conocimiento que otorga ese testimonio y lo preserva. El conocimiento de la persona de Cristo y de su obra. En ese sentido nos dice el pastor puritano John Owen,
Cito: el descuido total de aprender el conocimiento de Cristo y de la verdad tal como es en Él no es menos pernicioso para las almas de los hombres que aprenderlo por medios indebidos. Dice él, mediante los cuales se infunden en las mentes de los hombres ideas o representaciones falsas y maliciosas de Él. O sea que, haciendo aquí una pausa, hermanos, nos está diciendo el puritano que cuando se hace una representación falsa y maliciosa de Él, el conocimiento de Cristo no es el mismo. Y por lo tanto, entonces el Espíritu Santo no puede dar testimonio de algo que no es verdad. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo no puede testificar en el interior de los corazones sobre algo que no es cierto. Me enseñan a un Cristo que está suplicando que vaya a Él y que me ruega y que me da todo el mundo entero si por favor vengo a Él y le hago caso. El Espíritu Santo va a dar testimonio de una predicación o una clase de Cristo así. No, el Espíritu Santo no va a decir yo respaldo eso, yo doy fe de eso. No, obviamente no. Por eso es importante, pues, la precisión del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el pastor puritano, es tan pernicioso que se enseñe otra clase de Cristo falso, porque el Espíritu Santo no va a dar testimonio de ese otro Cristo. El Espíritu Santo no va a dar fe de ese otro Cristo. No va a dar fe en él, es decir, de que es cierto en el corazón de las personas. Sigue, pone un ejemplo el pastor puritano aquí y dice, los papistas quieren aprender y enseñar a Cristo por medio de imágenes, obra de manos de hombres y maestras de mentira, pues además de que Dios mismo prohíbe que se utilicen para tales fines y por lo tanto están malditas por su esterilidad e inutilidad en cuanto a cualquier fin de fe o santidad, en sí mismas solo son aptas para generar pensamientos bajos y carnales en mentes depravadas y supersticiosas. Los adoradores de tales imágenes no conocen la causa ni el objeto apropiados de esa reverencia y esos efectos que encuentran en sí mismos cuando se acercan a ellas y las adoran. Así, cualquier aprehensión que puedan tener por esto solo tiende a conocer según la carne lo que el apóstol consideró que ya no forma parte de su deber. En 2 Corintios 5:16 termina la cita. Lo que nos está diciendo aquí el puritano, que dicho sea de paso, está aprovechando para hacer una aplicación y también, como decía el pastor Spurgeon, atestar un duro golpe a los que están en el error. Y dice, miren ahí a los papistas, dice, o sea, a los católicos que hoy los conocemos así. Dice él, ¿cómo quieren usar las imágenes según ellos para enseñar? Porque ustedes pregúntenle a cualquier sacerdote por qué hace eso y les va a decir es que históricamente se usó para enseñar a la gente con esto, pues que la gente no sabía leer, no sabía escribir, pues tampoco dicen que la Biblia estaba escondida y no se las querían enseñar, pero decían ellos pues no saben leer ni escribir, entonces pues para enseñarles pues les tuvimos que hacer una imagen, un dibujo del Señor y entonces con esa imagen cuando ellos lo ven, como no saben leer ni escribir lo que ellos ven ahí, eso entonces les enseñe y tengan fe. De hecho, ese es el razonamiento, hermanos, del catolicismo para las imágenes, si ustedes alguna vez han hablado con algunos de ellos. Pero nos dice el puritano, ¿cómo eso va a
generar fe. Primeramente, ¿cómo va a Dios usar algo que Él prohibió? ¿Cómo Dios va a utilizar, glorificarse usando para salvar por medios que Él prohibió, que son el hacer las imágenes? Y segundo, dice, estas imágenes por lo tanto están malditas y son estériles e inútiles para provocar toda clase de fe. ¿Por qué están malditas? En el sentido de, no de que les lanzaron una maldición, no, que están malditas en el sentido de que solo sirven para hacer mal. Solo causan mal y daño. ¿Y por qué causan mal y daño? Porque solo sirven, dice, para generar pensamientos bajos sobre la persona de Cristo. ¿Ven ahí ese mono pintado ahí? A una persona, porque fue un modelo, una persona que estaba allí, aquel, por ejemplo, famoso que llaman Sagrado Corazón de Jesús, el que posó para él, para ese cuadro, era un italiano, cuyo nombre ya olvidé, pero era un hombre de aquella época, era un hombre como todos nosotros y posó ahí para ese cuadro. Entonces, miren hacia dónde va la fe de los que la ven, hacia el hombre en realidad. Y los aciertos o defectos que hubiera tenido ese hombre en su rostro, en su cabello, en cualquier cosa. Y dice, eso solo sirve para generar un pensamiento bajo, muy bajo sobre la persona de Cristo. ¿Ustedes creen que en esa imagen se puede adquirir el conocimiento, se puede percibir las naturalezas tanto humana como divina, la unión hipostática y la comunicación de propiedades de la persona a la naturaleza divina, o al revés, de la divina a la persona y de la humana a la persona, y todas las otras cosas que se derivan de estas enseñanzas se pueden apreciar ahí en ese cuadro? Es imposible, hermanos, es imposible. Por eso dice, solo puede generar pensamientos bajos y carnales, porque el día que nos encontremos a una persona que se parezca a ese, ¿qué creen que van a hacer? De manera que este conocimiento de la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que el testimonio del Espíritu Santo ha preservado hasta hoy, es y debe ser un conocimiento preciso, sin error. Este conocimiento de la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo preservó hasta hoy con su testimonio, debe ser un conocimiento no diluido, es decir, sin disminución, a fin de que pueda producir la verdadera fe. A fin de que el Espíritu Santo pueda dar su testimonio y decir, sí, ese es el Cristo que vivió en aquel tiempo y esa es la obra verdadera que hizo en aquel tiempo. Yo doy testimonio de eso, dice el Espíritu Santo, en el corazón de los que lo están oyendo. ¿Me explico? Y cuando da ese testimonio al oír la predicación, entonces se produce la fe. Puede haber fe. Pero no son solo las imágenes o las estatuas las que generan concepciones bajas, indignas y carnales de la persona y la obra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino también lo son las representaciones erróneas de la persona de nuestro Señor, de su obra y de su doctrina por medio de las enseñanzas, folletos o predicaciones de Cristos que no enseñan la Escritura. Ya no solo estamos hablando de Cristos completamente humanos sin una parte divina, o de Cristos completamente divinos sin una parte humana.
Eso ya sabemos que son aberrantes, herejías. No, ahora estamos hablando de las personas que dicen creer tanto en la completa naturaleza humana de nuestro Señor y la completa naturaleza divina de nuestro Señor, pero que después o a pesar de eso, ellos enseñan a un Cristo que o no, o que se ocupa, solamente está queriendo darles prosperidad, dinero y sanarles y ayudarles en todas sus cosas terrenales, o toda aquella otra clase de Cristos, hermanos, como ya decía alguien, el Cristo de la patineta y del iPod, o el Cristo que está ahí suplicando y suplicando que vengan a escucharlo. La gloria de la naturaleza humana unida a la persona del Hijo de Dios e involucrada en el desempeño de su oficio mediador, así como todas las comunicaciones eminentes, particulares e inefables del Espíritu de Dios a Él y sus poderosas operaciones en Él, son el Evangelio mismo. Miren, la gloria de la naturaleza humana, unida a la persona del Hijo de Dios e involucrada en el desempeño de su oficio mediador, así como todas las comunicaciones eminentes, particulares, inefables del Espíritu de Dios a Él y sus poderosas operaciones en Él, son el Evangelio mismo. El cual, si es así predicado y así creído por la fe, entonces somos participantes de los poderes del mundo venidero. Pero si algo de esto falta, entonces, hermanos, también falta a la precisión del conocimiento de nuestro Señor, de la cual el Espíritu da testimonio y dice, sí, esto es así. Y la desviación de este glorioso evangelio que declara y exalta la persona, obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo se constituye en un evangelio diferente, como dijo el apóstol en Gálatas 1, 6 y 7. La desviación de este evangelio, de esta doctrina, hermanos, se constituye en un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren, miren, pervertir el evangelio de Cristo. Así que toda alteración en las verdades de la persona de Cristo, la gloria de la naturaleza humana unida a la persona del Hijo de Dios, toda alteración de la involucración y desempeño del oficio mediador de Cristo, así como todas las comunicaciones de las eminentes, particulares e inefables del Espíritu Santo a la naturaleza humana de Cristo, se constituyen entonces en una perversión del verdadero evangelio y por consiguiente no pueden esperar los efectos del poder prometido en Romanos 1:17 que tendría el evangelio. El evangelio, dice la Escritura, que tendría poder para salvar, pero si este evangelio es trastornado, entonces su poder, el Espíritu Santo no puede respaldar eso. El Espíritu Santo, que es Dios, que es perfecto, que no tiene sombra de variación, Él no va a decir, pues bueno, lo que están enseñando pues es la mitad verdad, la mitad mentira, pero pues yo respaldo lo que es verdad y lo que no, pues ya pues es de ustedes. No, hermanos, el Espíritu Santo no es como nosotros, que nos doblamos para respaldar o dar nuestro consentimiento a cosas que no agradan al Señor. El Espíritu Santo es santo, 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 y en esa santidad no permitirá el error y no respaldará lo que es expuesto en error acerca de la persona y de la obra y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque este
evangelio, de las verdades sobre la persona y obra y doctrina de nuestro Señor Jesucristo producirán vida y salvación, y la profundización en este conocimiento producirá el amor por nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, al Señor, pues, en oración.